Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Craft2You. He estado experimentando un poco con los lápices 3D, haciendo algunas ideas simples que podéis ver aquí, y hoy veremos un tutorial, o más bien una idea muy básica, para saber cómo hacer este clásico marco de la serie Friends que siempre he pensado en comprar para decorar en casa, así que finalmente me decidí a intentar crearlo con mi bolígrafo 3D. Vamos allá. He estado usando plantillas muy básicas como esta, que simplemente imprimo en blanco y negro sobre papel normal para tener una base sobre la que guiar, que cubro con un poco de cinta adhesiva. He estado usando filamentos PLA de diferentes colores, algunos de ellos venían con este bolígrafo que en mi caso es el Mint 3D Pro, y está funcionando muy bien, cada vez mejor a medida que voy practicando. Aquí podéis ver además algunos intentos de creaciones que ya he probado antes. Coloco la cinta adhesiva, ya que si lo hacemos directamente sobre el papel se va a pegar al filamento y no vamos a poder despegarlo por completo más tarde, como he comprobado en otros proyectos. Si no te importa porque no se va a ver o lo vas a pegar en algún sitio o porque solo vas a experimentar como aún estoy haciendo yo, no lo necesitas. Me gusta empezar, si es posible, por el centro del diseño, lo que me hace más fácil seguir rellenando hacia afuera sin hacer difícil el apoyo de la mano o arriesgarme a despegar o deformar partes con el calor de la punta del bolígrafo, que por cierto es muy alto. En este caso son 180 grados centígrados, así que mucho cuidado con el contacto al tocar el bolígrafo o el diseño cuando acabamos de terminar. Como veis, en muchos casos yo estaré tocando ambas cosas, pero en algunos casos humedezco mi dedo antes o espero unos segundos antes de tocar para no quemarme, o lo hago con mucho cuidado teniendo en cuenta, porque aún así me he quemado varias veces y no es agradable. Como habéis visto, he usado filamento negro y amarillo para crear la mirilla de la puerta original de la serie, siguiendo la base impresa. Luego color lila o violeta para recrear la pared del piso en el fondo del marco. He tratado en el fondo de seguir la misma dirección de dibujo para crear una ilusión de fondo más uniforme, ya que no tengo una herramienta para alisarlo una vez termine. Esta herramienta existe, se vende en diferentes tiendas, pero por ahora no voy a adquirirla y me voy a conformar con explorar y mejorar mi técnica con estas pruebas. Cambiamos de color para el marco final usando este amarillo oscuro y voy poniendo una base de color en cada parte antes de añadir capas según el relieve que tenga el original. Esta parte sí se funciona más difícil, hay que recordar que al dibujar el filamento está caliente y moldeable, lo que puede hacer que se caiga o se mueva del sitio. Voy experimentando cómo conseguir la mejor forma posible sin tener más herramientas. No queda perfecto, pero creo que se consigue bastante bien. Es importante recordar que hay que confiar en el proceso y que al final de todo estamos practicando y mejorando. Lo que se está haciendo fuera de cámara es el cambio de filamento, lo que requiere un poco de tiempo y paciencia, ya que al cambiar sale un poco mezclado hasta que queda el color que se introduce. Y esto puede crear además alguna pequeña mancha en los primeros trazos,
porque si se queda una pequeña burbuja del color anterior dentro del conducto del bolígrafo, saldrá mezclando el tono y dependiendo del color puede ser notorio. Mientras vamos viendo cómo he ido creando el marco, me gustaría agradecer a todos los que os habéis suscrito, dado me gusta o incluso comentado los vídeos subidos, sobre todo con el parón que ha habido desde hace tiempo por varios motivos. Como imaginaréis, este no es, al menos por hoy, mi trabajo principal y además hemos tenido una mudanza, muchos cambios, incluso una mascota nueva a la que dedicarnos, así que todo esto se ha llevado mi tiempo completo. Voy a intentar cambiarlo e ir subiendo nuevos proyectos, ideas y tutoriales de nuevo poco a poco, porque lo disfruto mucho, pero hay que buscar un buen rato para idear el proyecto, grabar, editar y demás, para daros algo que espero os sea entretenido e inspirador. Sí que he creado muchas cosas en este parón, pero no he tenido tiempo para ofrecerlo aquí en YouTube. Aún así, espero cambiarlo y volver a crear vídeos más seguido, aunque sea para agradecer muchísimo de nuevo a los que os habéis animado a seguirme y apoyarme. No digo más por ahora y os dejo viendo cómo se va desarrollando la creación. A esta altura, como veis, llegaron los problemas. Se acabó casi todo el filamento de este tono de amarillo que tenía y tuve que cambiarlo al tono más parecido que pude usar. Tengo varios tonos casi de cada color y pasé bastante tiempo buscando en tiendas el mismo que ya estaba usando, pero no hubo manera de encontrar exactamente el mismo, así que prefiero acabarlo y mostrarlo y esperar que al final el cambio sea lo menos notorio posible. Otra cosa a tener en cuenta es que al dibujar el filamento en caliente va a tener un tono ligeramente diferente al que tendrá al secar, pero acabará del tono que veis antes de usarlo. Para finalizar volví a usar lo que quedaba del color original para intentar disimular un poco el problema y dejarlo en la parte superior del diseño. Y creo que aunque sí se nota, al menos yo lo noto, no quedó tan llamativo el cambio de tono. Lo despegamos de la base y este es el resultado final, listo para colocarlo en diferentes formas y superficies donde más nos guste. Seguramente vaya compartiendo con vosotros algunas pruebas de estos experimentos y creaciones para ver cómo se puede ir mejorando, o al menos para ir dando posibles ideas nuevas o inspiración para vuestras propias creaciones. Espero que lo hayas disfrutado, si es así dale a me gusta, anímate a hacerlo y cuéntame qué tal te ha ido en los comentarios o sugiéreme que te gustaría ver la próxima vez. Y no olvides suscribirte para no perderte nuevas ideas. Muchas gracias por visitar Craft2You y espero volver a verte muy pronto.